¿Cómo están, amigos? Como lo habíamos anunciado a lo largo de la semana, a lo largo de la jornada de hoy, estamos en la segunda entrevista de este ciclo que hemos denominado la economía en la, entre comillas, nueva normalidad. Un ciclo que pretende aportar con la orientación en un tema fundamental como es la economía en un momento extraordinario de crisis a nivel global, con una pandemia que lleva ya 103 días en el caso de Bolivia. Y para hablar de la economía ya hemos tenido una primera entrevista con Enrique García, expresidente de la CAF, y hoy tenemos el privilegio de contar como invitado con otro de los economistas más reconocidos e influyentes a nivel nacional. Martin Rapp estará con nosotros esta noche durante una hora en una entrevista que hemos denominado también interactiva, en este momento en que se plantea que la economía mundial y la economía boliviana también, por supuesto, están en un espacio de terapia intensiva, en una crisis enorme, una crisis extraordinaria, y queremos establecer si se pueden encontrar salidas a este momento extraordinario de crisis. Vamos a presentar a continuación una pequeña reseña a nuestro entrevistado de esta noche. Nacido en Alemania, el economista Martin Albert Rapp radica desde hace varios años y ha formado familia en Bolivia. Durante más de una década ha sido ejecutivo de la consultora alemana IP y responsable de su representación en América Latina y gestión de sus proyectos en 16 países. Ha sido consultor de la Cooperación Técnica Alemana desde 1982 hasta 2018. Actualmente es director e integrante de empresas líderes de hotelería, alimentos, servicios tecnológicos, turismo y retail. También es líder de Renanzas Executive Forum Santa Cruz. Se ha desempeñado como presidente, asesor y miembro de directorios de varias empresas bolivianas como las del Grupo Culgis Perrogón, el Grupo El Deber, director de la Red 1, Banco Económico, Empacar, entre otras. Ahí está un resumen de la extraordinaria trayectoria profesional de Martin Rapp, que tiene su hogar formado en Bolivia desde hace muchos años, un boliviano más prácticamente de lujo. Él es alemán, pero está con nosotros hace muchos años y es un cruceño, un boliviano más extraordinario que tenemos acá. Hoy estamos transmitiendo también para el país a través de Citel, Red Nacional, Citel HD, en La Paz, en Potosí, en Sucre. Saludos a Sucre también, a Pando, a Trinidad. Estamos por las redes sociales de Facebook, de básicamente Forbes Live y también Asuntos Centrales junto a EJU-TV y Canal 37 Cotas Cable TV. Así que nuestra audiencia es amplia. Quiero saludar a nuestro invitado de esta noche, un privilegio tenerlo una vez más. Hemos tenido la suerte de compartir muchos momentos de trabajo con él y lo saludamos. Martín, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Tufi. Buenas noches a todos los que nos ven y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Martín. Queremos comenzar este análisis revisando lo que representa el impacto de la pandemia en la economía global. Y la primera pregunta que uno se plantea, aunque son más las preguntas que las respuestas en este momento a nivel mundial, es si después de esta pandemia vamos o no a tener un nuevo orden económico mundial. Es decir, si los jugadores van a ser los mismos que hemos conocido, si va a seguir siendo el país más poderoso Estados Unidos en términos económicos, o si lo será China, o qué pasará con Europa. ¿Cuál es su lectura en relación al impacto en el orden económico mundial? ¿Habrá un nuevo orden económico mundial a partir de la pandemia, Martín? La pandemia no crea un nuevo orden, sino acelera tendencias que ya se habían visto preexistentes, que son principalmente 4. Una, la bipolaridad entre China y Estados Unidos. Segundo, un mundo más desordenado, entrópico, más desorden en el mundo. Después los denominados cisnes verdes, quiere decir fenómenos que disrumpen, como esta pandemia. También fenómenos del cambio climático, es decir, que surgen fenómenos que no los conocíamos y de repente están en el momento en que no lo pensamos. Y el multilateralismo se debilita, el viejo multilateralismo se debilita
y vienen multilateralismos regionales, como en Asia, en Europa, en África y también en América Latina, que cada uno de estos multilateralismos tienen otras características, son distintas. Entonces, las instituciones globales tradicionales se han debilitado con COVID, perdieron protagonismo, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no apareció, hubieron grandes silencios, y nuevos organismos de la gobernanza mundial no surgieron, como por ejemplo en 2008, en la crisis, cuando había la crisis financiera, surgió el G20. Hasta ahora no surge un organismo que se haga cargo y que se muestre como dispuesto a ver esta situación. Estamos delante de una nueva, o ya estamos viviendo una nueva acelerada tecnológica, con digitalización, robotización también. Esa crisis nos ha enseñado que el trabajo a distancia, la automatización, la digitalización tiene un protagonismo mucho más grande. Se van a diversificar, eso sí, las redes internacionales de suministro, quiere decir, van a ser menos globales y más regionales. Van a buscar, y eso nos da oportunidades, porque van a ser las empresas locales o nacionales pueden constituirse en proveedores que anteriormente no han podido hacer. En América Latina, creo que se han evidenciado 2 o 3 cosas. Una, de que había problemas, limitaciones en la disponibilidad de productos esenciales como los medicamentos. Los tenemos que traer de otro lado, tenemos muy poca producción acá. La vacuna va a venir de no sé dónde, pero no va a venir de la región. Entonces, lo mismo con los alimentos, de modo que es un impulso para integrarse más y pensar un poco el modelo de inserción de la región en la economía global. Si queremos seguir siendo solamente proveedores de materias primas o manufactureros de ensamblaje o ofrecer turismo de sol y playa, o queremos también producciones de bienes esenciales, de bienes públicos esenciales, como para la salud. Martín, sí, adelante, prosiga. Finalmente hay un punto más que yo creo que hay como tendencias nuevas que surgieron a partir del virus, como la consideración de que fenómenos como el virus, el coronavirus, sean considerados como un mal público global. Quiere decir que haya esfuerzos globales y recursos globales para enfrentarlo, de modo que necesitamos producir bienes públicos globales, no solamente nacionales, sino globales, para enfrentar esta situación y ponerlo a disposición. Sí. Después, segundo elemento va a ser el nuevo rol de los bancos multilaterales. Vamos a necesitar mucho dinero para la reconstrucción de la economía, la recuperación de la economía. Eso no vamos a poder financiar con recursos nacionales. Vamos a necesitar recursos de afuera, mucho dinero de afuera, y los bancos de desarrollo van a tener un rol importante, mucho más importante que en el pasado, es decir, la financiación tanto de los bienes públicos globales como también de la reconstrucción de las economías. Y finalmente, se necesita una agenda regional de América Latina para reforzar las respuestas frente a esta situación, que han sido muy nacionales. Cada país ha buscado su solución, cada uno ha peleado en su espacio, y no hemos tenido apoyos entre los países vecinos o entre los países, de modo que no hemos tenido una agenda compartida entre los países. Sí. Martín, le pregunto si el rol y el poder de China, Estados Unidos, Europa en otro orden, va a seguir siendo el mismo. La situación económica de estos países va a seguir siendo la misma. Se habla, por ejemplo, de que un poco la logística que estaba concentrándose en China, las industrias, los servicios, podrían reorganizarse y volver a otros países que no son necesariamente China, por ejemplo, después de esta pandemia. Sí, seguro. Como dije, hay una reconfiguración de las redes de suministro. Y se van a concentrar más en las regiones, van a ser menos transcontinentales y más en América Latina. Vamos a producir cosas que antes no hemos producido acá, que venían de China. ¿Por qué?
estas cadenas globales como las hemos tenido han resultado muy vulnerables y han mostrado grandes dependencias que tenemos de lugares de producción muy alejados donde tenemos ninguna o muy poca incidencia. Entonces las empresas globales también están reconfigurando sus redes. Es decir, están diciendo yo produzco mejor acá, cerca, porque tengo menos riesgos y menos vulnerabilidades. Sí. Martín, hablando de la terapia intensiva en la que se encuentra la economía global, usted definía esta mañana en una situación, haciendo un parangón con la pandemia, que la economía está en terapia intensiva, bajo respirador el paciente. En ese sentido, ¿hay ya alguna economía que se ha sacado el respirador en este momento, ya salió de terapia intensiva? En la proyección de diversos organismos internacionales se habla de que el único país que va a crecer en 1% este año es China. Por ahí también se menciona a India y algún otro en Centroamérica por un motivo específico que es el petrolero. ¿Algún país ya se ha sacado respirador y ha empezado a la normalidad? En Estados Unidos se habla de una recuperación leve del empleo en el último tiempo, por ejemplo, el último mes. Sí, este es un tema que hay que mirarlo con lupa. No hay un país, aunque China crezca 1%, pero lo que se dice es cuando China crece menos que 6%, es como crecer negativamente por los recursos que necesita para enfrentar sus problemas estructurales. Es decir, 1% en China es como negativo, es un crecimiento negativo. A ver, los crecimientos, yo dividiría la recuperación en 4 etapas. Sí. Este fenómeno, de cómo enfrentar ese fenómeno, lo dividiría en 4 etapas. La primera ha sido la reacción rápida frente al problema, es decir, los gobiernos se han movido, han sacado dinero, las empresas han buscado otras formas de entregar los productos, la reacción inmediata. Después viene la estabilización, como la reacción inmediata es como si el paro cardíaco, tenemos un paro cardíaco y el doctor dice tenemos que darle ahorita oxígeno, le tenemos que dar adrenalina y le tenemos que masajear el corazón. No podemos pensar en otras cosas. Después, en la estabilización, ya estamos en terapia intensiva, ya pasó lo peor y estamos viendo de cómo estabilizar el organismo. En eso estamos ahora. Después viene la recuperación y de ahí viene en paralelo la reconversión, es decir, cambios fundamentales en las economías. Estamos ahora en estabilización y hay que tener cuidado cuando decimos que un país se ha recuperado. Por ejemplo, Estados Unidos tenía en su momento 36 millones de desempleados y Morgan Stanley decía que el crecimiento de las ventas en comercio van a ser mayores ahora que el año pasado, en el mismo periodo del año pasado. ¿Pero por qué? Por el estímulo, no por la economía, por la fuerza de recuperación de la economía, sino porque el estímulo, el dinero que el gobierno ha metido, da esa recuperación, pero es artificial, no es real, o sea, no se basa en la economía con su propia fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de recuperación hay que ver también si esa recuperación se debe al estímulo, al dinero que ha sido inyectado, o se debe a la fuerza propia de la economía. En ese sentido, no hay economía que se ha recuperado. Sí. No hay todavía, hay un efecto fuerte de las medidas de soporte que han dado los gobiernos. Lo que sí hay son empresas que han ganado durante esta crisis, Martín. Hoy se ha publicado en el diario El Clarín una nota de Financial Times, el Financial Times, sobre las 100 empresas que más ganaron con la crisis. Le nombro las primeras: Amazon, Microsoft, Apple, Tesla. En el caso de América Latina, Mercado Libre de Argentina figura entre las 100 empresas, la mayoría de ellas del mundo digital. ¿Es así? ¿Son las que han ganado? ¿Hay otro rubro que ha ganado en el planeta dinero durante esta crisis? Sí, en toda crisis hay ganadores y perdedores. En esta crisis hay mucho más perdedores, pero siempre hay los dos. Es decir, una crisis como esta no afecta a todos por igual. Es muy desigual la afectación por sector y hasta por rubro. Los primeros ganadores han sido, evidentemente, como usted lee, las empresas tecnológicas y las empresas que han trabajado por ejemplo, en el teletrabajo. Zoom
Zoom, con lo que estamos trabajando ahorita, Sí. ha sido un gran ganador, su capitalización bursátil se ha ido al cielo. Después, en segundo lugar, empresas que están relacionadas con el delivery, es decir, empresas de logísticas básicas, que han asegurado de que los bienes hayan fluido de la misma manera. También están por el lado ganador. También están algunas empresas de rubros alimenticios, porque la gente seguía comiendo. La pregunta es, ¿dónde se come? Y ahora se come más en la casa. Esta mañana mencionamos que, por ejemplo, la levadura ha crecido, latas de pescado, de atún han crecido en la venta fuertemente. Después los refrescos en polvo han crecido muy fuerte, es decir, hay productos, categorías y también empresas que se han beneficiado porque tienen una oferta de valor que se adecua a esta situación. Bueno, Martín, después de ese contexto mundial, quiero entrar a la situación de la economía boliviana. Menos 5% de decrecimiento del PIB en general, hasta 6%, algunos organismos internacionales. Y la primera pregunta que se plantea es, bueno, usted dice que siempre que es difícil hacer pronósticos, pero la primera pregunta que nos inquieta a todos es, ¿cuánto puede durar esta recesión o crisis, la más terrible de la historia, probablemente de los últimos 2 siglos por lo menos? ¿Cuánto puede durar? ¿Puede ser larga? ¿O puede ser o se puede conseguir una recuperación rápida en el caso de la economía boliviana particularmente? Sí, en primer lugar hay que ser cuidadoso con los pronósticos. Yo me declaro incompetente en pronósticos. Lo que podemos hacer es hacer escenarios, es decir, preguntar qué posibilidades hay de lo que podría ocurrir. Evidentemente, una primera posibilidad es la que llamamos un escenario B chica, una caída muy fuerte y una recuperación muy rápida. Una recuperación en el tercer trimestre de este año. Este es un primer escenario. No lo veo muy probable, porque eso requeriría muchos recursos que tendrían que inyectarse y que tendrían que tener los actores económicos como empresas y hogares. Un segundo escenario llamamos un W. Quiere decir que se abre la economía, se termina la cuarentena, la gente sale, las empresas trabajan, los negocios empiezan a funcionar, pero no se termina con los efectos de la pandemia. Nuevamente hay restricciones y nuevamente la economía, la actividad va bajando y nuevamente va subiendo. Quiere decir que podría haber una sucesión de diferentes subidas y bajadas. Hay un tercer escenario que llamamos L, una caída fuerte y nos quedamos abajo durante un buen tiempo, una recesión prolongada de 2 años. El escenario W significaría 18 meses, entre 6 y 18 meses. Un L significaría 2 años de recesión o de crecimiento extremadamente bajo. Y hay un último escenario que llamamos I, que es una caída vertical, se va abajo y no sabemos qué viene más adelante, porque podría haber un contagio a problemas sociales, a inestabilidad política, y de modo que los problemas de la economía se mezclen con los problemas sociales y con problemas políticos. Entonces, cualquiera de estos escenarios es posible, ¿no? Ninguno hay que descartar y hay que estar preparado para cualquiera de ellos. ¿Cuáles son los determinantes? Son 2 variables que definen esta situación. Uno, la profundidad de la caída, y la otra, la duración de la caída. Entonces, la combinación entre profundidad y duración da el impacto. Siempre miramos la profundidad primero, porque nos afecta directamente y la sentimos. Cualquiera de nosotros puede decir, fue terrible, 3 meses no hemos trabajado. La profundidad ya la estamos palpando. La duración es mucho más difícil de mirar, porque también depende de muchos factores, también factores políticos como la inyección de recursos, y tenemos más dificultad de entenderla, porque son muchos factores diferentes. Yo diría, el país en ese sentido tendría que estar preparado para un W, y también para
una L, quiere decir una prolongada complicación, pero no igual para todos los sectores. Habrá mucha desigualdad, habrá sectores que rápidamente rebotan y hay sectores que se quedan un buen tiempo abajo. Por ejemplo, el turismo, las agencias de viaje van a tener dificultades prolongadas, hoteles, todo lo que es viaje. Otros, como logística, como alimentos, van a tener una subida mucho más temprana. Por lo tanto, habrá que verlo por sector o por rubro y no solo en general. En su análisis, viendo los factores de profundidad y los que menciona, viendo la situación propia del contexto social y político boliviano, Martín, ¿a qué escenario usted cree que se acerca más Bolivia? Me está queriendo tentar de... No el pronóstico. De lo que no debería hacer. Sí, lo que no debería hacer de hacer pronósticos. Sí, no hagamos el pronóstico. Pero por lo menos 12 a 16 meses, Martín, de esta situación de recesión. A ver si me arriesgo y usted me hace arriesgar. Yo diría entre 6 y 18, yo creo que hasta el próximo año estaremos, la mayoría de los rubros estará afectado también el próximo año. No creo en un rebote rápido. Vamos a ir a un nuevo normal. Quiere decir, si soy una empresa o tengo un negocio, una venta, la venta de aquí adelante y el próximo año más no va a ser la misma que el 19. Va a estar por debajo. Vamos a tener un nuevo normal y la economía común también tendrá un nuevo normal. Ahora, si lograríamos inyectar muchísimo más recursos a la economía sería distinto, pero lo que se ve probable es que este año y el próximo estaremos afectados, quiere decir una W con una proyección de 18 meses. Bueno, Martín, hablando de los sectores económicos, de los rubros, usted, yo sé que revisa mes por mes la situación de cada rubro. Hemos tenido 3 meses de pandemia y por supuesto que el impacto debe ser desigual. No es lo mismo para la construcción que para el sector de repente de delivery, por ejemplo, de comercio. Y en ese sentido, la proyección también menciona usted que va a ser desigual. ¿Cómo están los sectores, Martín? ¿Qué ha pasado en lo posible? Si me puede detallar rubro por rubro, si conoce los niveles de crecimiento, de impacto, en los principales por lo menos, el hidrocarburífero, por ejemplo, construcción, servicios, banca, comercio, el sector informal que usted siempre lo subraya, en este caso como componente central de la economía boliviana. Sí, podemos dividirlo en 3 partes, dividir la respuesta en 3 partes. La primera es que hemos visto hasta abril, porque los números del INE llegan hasta abril ahora, entonces podemos ver qué se dice en abril. Y en abril se dice que la mayor caída, la mayor profundidad de la caída tenía la construcción, que cayó casi 15%. Después, o sea, 15% si miramos todo. Ustedes van a decir, no, pero si estaba cerrado todo el mes, 100%, ¿cómo que 15%? Si miramos toda la economía como un todo, porque algunos rubros han seguido funcionando. Entonces, y miramos la base de comparación. El primer problema tenía la construcción, la segunda el transporte, que por la cuarentena significa que no hay transporte. Después restaurantes, hoteles, es decir, todo lo que es gastronomía y hoteles. Después venía el comercio y la industria. Todos ellos tenían bajadas muy fuertes hasta abril. Si miramos la proyección al futuro que podría venir, y nos basamos en lo que dicen los propios empresarios, es decir, cuando preguntamos a los que conocen bien el rubro, podemos decir que los que tienen más dificultades todavía es, en primer lugar, turismo y viajes, y como dijimos hace un rato, ellos van a tener un año y un próximo año muy difícil. Todo lo que también es eventos, gastronomía, hotelería, ese bloque va a estar muy complicado en el próximo tiempo, porque también hay que ver que antes de la crisis ya tuvimos una tendencia a disminución, o sea, esa crisis no nos encontró con grandes anticuerpos, o sea, no teníamos buenos anticuerpos, porque la tendencia ya era a la baja.
Y era a la baja también porque teníamos mucha oferta. Eso también hay que ver, que la economía boliviana tenía un ciclo positivo muy largo, de 15 años, 12, 15 años, y eso generó también mucha oferta. Entonces, ese es el sector más complicado en la proyección. Después está complicado lo que es venta de bienes durables, quiere decir casas, pero también autos, también durables de la casa. ¿Por qué? Porque las personas cuidan su dinero y tienen miedo de asumir compromisos de más plazo. Cuando hago una casa o tomo un crédito hipotecario, me tengo que comprometer para bastante tiempo. Y eso lo pienso ahora mucho más. También los autos han tenido una caída y siguen teniendo una caída. Y los durables para la casa, sean muebles, o sea, equipamiento de la casa, también, porque son montos mayores y significan compromisos de más tiempo que el hogar tendría que asumir. Y ahora la liquidez prima. La gente cuida su liquidez, cuida su efectivo. Y dice, no, como no sé bien lo que va a pasar, no gasto mucho en eso. Después, lo que también está complicado es un poco la industria manufacturera, pero no tanto. Tiene posibilidades de recuperarse porque produce bienes que son de primera necesidad o de necesidad básica. Por lo tanto, pueden tener un repunte de la demanda. Los que han estado relativamente bien, ha sido moderadamente afectado, es el agro. Es decir, el agro no ha tenido una caída, ha seguido funcionando. Teníamos una cosecha no tan buena, pero tampoco no teníamos una cosecha de caída libre. Entonces, eso nos puede dar un respiro, además, especialmente para Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene un agro bastante fuerte y por lo tanto la subida puede venir del lado de los alimentos, de todo lo que es producción de alimentos, elaboración de alimentos. Las cadenas productivas de los alimentos van a ser el sector y los rubros correspondientes de más y más rápido repunte. Creo que este es un sector importante, y lo que está asociado como logística, es decir, toda la logística que necesita la industria y lo que necesita el agro, porque esto van a estar arrastrados hacia arriba y esos rubros tienen una cadena larga, quiere decir, hay mucho empleo asociado y se genera mucho valor en esa cadena. Esos sectores van a estar más rápido recuperándose, ya están en estabilización, y ellos van a ser los primeros que pasan a recuperación. La minería, perdón Martín, los sectores tradicionales, la minería, el sector hidrocarburífero, que son prácticamente pilares en términos de ingresos del Estado. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el estado? De los dos dependemos de los mercados globales. La minería ha tenido una caída muy fuerte y también los precios han bajado muy fuerte en los precios de los minerales principales que vendemos, que es plomo, que es tenemos estaño por el lado del Estado, que es plomo, que es, ¿cómo se llama? El oro también ha repuntado muy fuerte, pero en general la minería ha bajado y dependerá de la recuperación a nivel global, porque los precios no se hacen acá, se hacen en los mercados globales. La minería china tiene una influencia muy importante en estos mercados. Si pasa lo que se está viendo, una V chica a nivel global, eso va a arrastrar los precios arriba y podrían recuperarse, pero por el momento no están bien. Y el gas, que es un tema donde se mezclan también varios problemas. No solamente es el precio, es la demanda brasileña. Hemos escuchado de que Brasil está tomando menos gas. Tenemos problemas de producción por la maduración de los pozos. Ahí en esos dos sectores lo veo complicado. Además, ahí dependemos de la demanda global, no de la interna, ¿no? Y esto no se ve muy clara. Martín, el gas depende del petróleo en su precio, ¿no? Martín, no tenemos lamentablemente en Bolivia
un flujo de información estadística actualizada. El INE demora mucho. Han pasado 3 meses. Supongo que ya hay un índice de desempleo mayor. No sé si usted ha tenido acceso a este tema, la tasa de desempleo, las perspectivas del empleo en ese sentido también, o el cierre de empresas o empresas que ya hayan quebrado durante este tiempo de pandemia. A eso agrego una vez más el tema de la informalidad. 70% de la economía boliviana es básicamente informal. ¿Qué se sabe sobre esta tasa, Martín? Tasa de desempleo, informalidad, ¿ha crecido? ¿Qué ha pasado? A ver, este es un gran tema y ese tendríamos que estudiar con atención. Empiezo empiezo por el sector formal e informal. A veces se piensa o se dice que son dos mundos diferentes. Los unos dicen, no, este es formal, este es informal. Los dos sectores están interrelacionados. Si usted estudia o mira, por ejemplo, la cadena del pollo, desde que el que produce el alimento, el que trae el grano, el que intermedia el grano, que muchas veces es informal, el avicultor es formal, después el matadero es formal, pero también hay informales. En la venta hay mayoristas que no son formales, pero los unos son proveedores de los otros, no son mundos separados. Por lo tanto, si a uno le va mal al otro, porque tienen una relación muy fuerte también en la distribución, en lo que son los mayoristas o los distribuidores, hay una mezcla entre formales e informales. Por lo tanto, no tiene mucho sentido de separarlos. No, es importante mirarlos bien. Si miramos lo que ha pasado con esta crisis, estaba muy afectado el sector informal. Si tomamos la población ocupada, un dato del BID dice que tenemos 4.200.000 personas que están en el sector informal y 1.200.000 por ahí en el sector formal. Entonces, los informales no han tenido ingresos. Es decir, imaginémonos a 2 personas. Imaginémonos a Juan, que es albañil. Él no ha trabajado durante todo ese tiempo, no ha podido trabajar, no ha tenido ingreso. Y una estadística del INE dice que el 40% de la población ocupada tiene su ingreso en el día o en la semana. Día que no vende, día no come. Día que no trabaja, no come. Un albañil, si tiene un jornal, una persona en el mercado, que viene del mercado, si no trabaja, no come. Entonces, ese sector, está hablando de 4.2 millones de personas, no ha tenido ningún ingreso. Su hogar, el patrimonio de su hogar se mezcla muchas veces con el negocio. Imaginémonos un segundo personaje, que es un carpintero, tiene una pequeña carpintería. Él no ha trabajado. Entonces, él gastó ahora su dinero que tenía guardado y su capital operativo y lo ha gastado para vivir. Y ahora cuando tiene que arrancar, una vez que termine la cuarentena, no tiene capital operativo como para pagar o comprar madera, clavos y pagar los ayudantes. Queda parado. Entonces, si él no arranca, si él no puede arrancar, no puede producir. Y él muchas veces es proveedor de empresas formales. Entonces, el tema que hay que ver está en la demanda, y la demanda en Bolivia está en los hogares y está en los hogares que mezclan su patrimonio con el negocio. Y ahí teníamos una parálisis total. Ahí hay un desempleo, pero ahí hablar de desempleo en el sector informal es un poco complicado. Ahí hablaría de subempleo. Quiere decir, si yo soy plomero y antes he tenido 4 clientes por día, ahora voy a tener 2. Y si soy albañil, en vez de trabajar 5 días, quizá trabajo 3. Esto va a impactar muy fuerte en el ingreso de la familia, pero lo que más me preocupa es que en ese tiempo de la cuarentena, ellos no han tenido ingresos y se han endeudado. Tenemos algunas estadísticas del nivel de endeudamiento de los hogares durante ese tiempo y es muy preocupante. Por eso es tan importante de que haya bonos, que el gobierno haya dado bonos y ojalá vengan más, porque hay un hueco. Ese hueco, si no lo cerramos, este hueco, la economía no puede arrancar. Le voy a preguntar ya del tema medidas gubernamentales, Martín. Estamos transmitiendo para todo el país a través de Citel HD.
en la red nacional, diversas ciudades del país. Estamos con Cotas Cable en Santa Cruz a través de Ciudad TV y estamos en el streaming por Forbes Live en Forbes y con Asuntos Centrales, Martín. Ya nos empiezan a llegar varias preguntas. En la última parte estaremos con preguntas de nuestros oyentes, televidentes. Quiero hablar con Martín de las medidas gubernamentales, las que se han tomado y sobre todo las que se deben tomar en la agenda económica del próximo gobierno, en la pospandemia, y quiero empezar con las medidas ya tomadas. Usted mencionaba la posibilidad o la necesidad inclusive que se cree un nuevo bono o nuevos bonos. Lo escuché decir a Samuel Doria Medina también que ya el gobierno está pensando en un nuevo bono. Sobre este tema, Martín, ¿qué le han parecido las medidas tomadas hasta el momento? Nos referimos puntualmente a los 2 bonos, a los planes de créditos para las empresas, microempresas, de revitalización de ellas o de el pago de planillas. Hoy leía una declaración del presidente de CAINCO en sentido de que van muy lentos los desembolsos. ¿Cómo ha visto usted qué ha sido lo bueno y todavía lo insuficiente en términos de medidas económicas hasta el momento? Lo bueno, y eso es muy importante, han sido los bonos. De que se han creado nuevos bonos, el canasta, el bono familia y el bono universal. ¿Por qué es importante eso? Por 2 motivos. Porque por un lado, con eso se ayuda a fortalecer la red de protección social de la familia. La familia no ha tenido, la gran mayoría de las familias bolivianas no han tenido ingresos y han tenido gastos, o sea, tenían que vivir. Entonces, el pago de bonos significa que yo protejo las familias, pero al mismo tiempo tiene un efecto económico, porque con eso yo mantengo la demanda. Si las personas no tienen dinero, no compran. Si no compran, las empresas no venden. Si las empresas no venden, no van a pagar sus créditos. Esa es la cadena. Entonces, todo empieza con la demanda. Eso hay que tener siempre presente cuando vemos las propuestas de los gremios empresariales o de todos los que piden algo. Importante, en primer lugar, es la demanda, es sostener la demanda. Sin una demanda no hay que vender. Si nadie compra, no hay que vender. Entonces, los bonos son fundamentales, dar dinero a la mano de la gente. Eso hay que seguir dando, porque no han tenido ingresos, y no han tenido ingresos porque no querían trabajar, sino no podían trabajar. O sea, se les ha impedido trabajar. Perdón, Martín, ¿y hay dinero para seguir dando más bonos? ¿O hay que buscarlo? Hay que movilizar, de eso podemos hablar enseguida, sí, de dónde sacamos. Sí. ¿De dónde sacamos? Pero el bono es fundamental porque protege la familia y mantiene la demanda. Segundo, como dijimos, muchas veces el patrimonio de la familia se mezcla con el negocio. Los microempresarios y los pequeños empresarios o las micro o pequeñas unidades productivas son el tejido base de esta economía. Entonces, ellos quedaron sin liquidez y sin capital operativo. Eso hay que restituir. Para eso necesitamos, de aquí en adelante, líneas y fondos especiales. Eso ellos no califican muchas veces en la banca. Hay una parte que califica. Y a través de la banca, de las microfinanzas especialmente, hay que darles liquidez. Eso es muy importante porque eso es un pilar fundamental de esta economía. Dotar de liquidez de ellos, porque si no, nuestro carpintero, cuando termine la cuarentena, va a tener que ir al banco y va a decir, mire, no puedo pagar mi cuota porque no he podido trabajar. Y el banco dice, no hay problema, lo diferimos a septiembre. Pero si no le damos más liquidez ahora, más efectivo, él no va a poder arrancar porque no tiene capital operativo. Y si no tiene capital operativo, en septiembre no va a poder pagar tampoco. Entonces necesitamos darles liquidez a este sector micro. Y necesitamos dotar de líneas especiales a la empresa pequeña, mediana y grande para que ellos tengan la liquidez y de esa manera no tengan que hacer ajustes en los gastos y de esa manera desemplear o desvincular personas. Si no tienen liquidez, no van a poder pagar salario. Y si no pueden pagar salario, la gente va a tener menos dinero, y si no tiene dinero, no compra. Ahí vamos a la segunda ola de afectación. Entonces es importante que les dotemos de liquidez también a las empresas y por rubro, como dijimos antes. No es lo mismo el agro, no es lo mismo el sector viajes,
no es lo mismo la gastronomía. Necesitamos darles líneas y productos financieros acorde a su situación. Entonces, tenemos los bonos, la demanda. Tenemos los micro, que es demanda porque se mezcla con los hogares, y es oferta porque produce. Y tenemos las empresas que son de oferta. Si la demanda no funciona, la oferta tampoco, y nos caemos. De ahí vamos a lo que hay que hacer, a la agenda de lo que hay que hacer de aquí en adelante. Primero, yo diría la primera prioridad, ahora junio a julio, todavía los pocos días que tenemos en junio, primera prioridad es traer dinero de afuera. Necesitamos, decíamos esta mañana, 3 mil millones de dólares, ojalá 4. Y nos daría por el índice de endeudamiento que tiene el gobierno. Y ahora no hay que mirar mucho los equilibrios macro, que el déficit fiscal, ahora hay que ponerle dinero a los hogares y a las empresas. Eso es importante. No hay que pensar solamente de lo fiscal, hay que darle dinero a los hogares y a las empresas. Entonces, eso es importante y a veces no está muy claro eso. Hay que conseguir dinero para ellos porque ellos, si no tienen, no se pueden endeudar, no se pueden refinanciar. El gobierno se puede refinanciar. Un hogar que no tiene dinero no se puede refinanciar, no tiene acceso al financiamiento. Eso es lo primero, traer dinero. Segundo, tener un plan económico integral. Integrar las distintas medidas que ya se están tomando y están funcionando en un plan mucho más completo, porque hay que ver por sector, por rubro, hay que diferenciar. Ya no podemos andar ahora con la escopeta. Ya tenemos que ir con el rifle de precisión. Entonces estamos en la etapa, ya no estamos en la etapa del paro cardíaco, ya tenemos que estabilizar el hígado, tenemos que estabilizar los distintos órganos. Tercero, tenemos que, si me preguntan a mí, es pagar un bono más que corresponda a las canastas que las personas, al valor de la canasta que las personas han gastado en mayo y junio, porque con abril tenía los bonos, y lo que van a necesitar de aquí en adelante otros 2 meses. Un pago de un ingreso básico de emergencia, llamémoslo así. ¿Universal? No para siempre, es esta vez. Sí. ¿Universal también, Martín? ¿O selectivo? No, focalizado. Ya. Focalizado a los hogares y a los micro que más lo necesitan. No universal, ya no universal. Después hay que darle, como mencionó usted, hay que ajustar las medidas ya tomadas para que sigan funcionando y sigan funcionando más rápido. El fondo que el gobierno ha dispuesto para micro, pequeña empresa, para que los desembolsos se aceleren, y también el fondo para el pago de los salarios. También hay que proseguirlo para que protejamos empleo. Después hay que dar los productos específicos, como dijimos, por rubro, y finalmente hay que sacar un fondo de garantía. Eso es importante, porque si el carpintero o una empresa va al banco y dice necesito un crédito de liquidez, le van a decir, mostrame tu flujo de caja. El flujo de caja es horrible, porque no tiene ingresos. Entonces, y dice, a ver, ¿y tu garantía? Dice, pucha, mi garantía, ¿cuánto vale ahora? No sé. No le van a dar crédito. En otros países se han creado fondos de garantía en que el gobierno, el fisco, participa con la empresa en el riesgo. Quiere decir, el fondo de garantía dice, si no se devuelve el dinero, el riesgo es compartido. Y hay diferentes fórmulas, desde 50%, 80%, 90%. Eso hay que trabajar y el gobierno lo está trabajando. Ese fondo de garantía es importante porque si no, la banca no va a poder pagar, no va a poder desembolsar. Eso es junio, julio. Y tenemos que, ya pensando en julio, agosto, por ahí, tendríamos que hacer una ofensiva pro empleo, es decir, crear mecanismos para que las empresas se comprometan de mantener el empleo y ayudarles en eso, porque no lo pueden hacer muchas veces, y quizá hacer un programa de empleo masivo
tenemos que ver la liquidez de la banca, o sea, el Banco Central tiene que seguir proveyendo con liquidez a la banca, porque si no la banca no va a poder desembolsar. Y finalmente hay que mirar el gasto público también, algún rato, porque tenemos un gasto público muy alto. Si el gasto público es muy alto, el dinero que tenemos no puede llegar a los hogares y a las empresas. Entonces también hay que mirarlo. Hay otros países, Perú, por ejemplo, junto con las medidas para los hogares y las empresas, ha hecho un ajuste en el gasto fiscal. Muy bien. Bueno, Martín, me quedan 14 minutos para el final de la entrevista y la verdad que da como para tratar muchísimos temas con usted. Quiero particularmente referirme a uno más que yo había contemplado de mi parte para luego dar pie a algunas de las preguntas, de las muchas preguntas. No nos van a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar, pero el reto de las empresas, Martín, en esta pandemia, en esta crisis sobre todo, y las oportunidades que tienen las empresas en general, el microempresario, el mediano empresario, el gran empresario. ¿Qué es lo que usted recomienda en un espacio de incertidumbre como el que estamos viviendo, en un momento, una etapa así tan crítica para las empresas? ¿Qué deben hacer en general como idea, como política, las empresas que generan empleo, que viven, de las que vivimos prácticamente la economía boliviana? Primero, los empresarios y los que dirigen las empresas, los ejecutivos, y todos tienen que trabajar su mente y tienen que entender que esta es una crisis, la cuarta crisis peor de la historia desde 1870. Y esto es grave, pero lo vamos a enfrentar. Y lo vamos a enfrentar de manera positiva. Hay un dicho hindú que dice, primero tienes que matar al tigre en la cabeza. Lo demás es un detalle nomás. Sí. Entonces hay que trabajar la cabeza. Eso es importante. Y trabajar la cabeza significa que todos tienen que asumir que el mundo ha cambiado, que tenemos que superar nuestra angustia. Esa crisis nos ha hecho sentir frágiles y tenemos que saber que ahora los retos son más grandes. Antes teníamos retos, ahora tenemos 3 veces retos. Los mismos retos se multiplican por 3. Tendremos un nuevo normal, o sea, no podemos pensar, vamos a volver rápido a lo que hemos estado, no. Nos vamos a tener que adecuar a otra situación. Y por lo tanto tenemos que reconfigurar la forma de pensar y actuar. Lo primero ahí es la milla extra, lo llamaría así. Quiere decir que todos, empresario, ejecutivo, trabajador, colaborador, tienen que dar más. No podemos decir, yo trabajo 8 horas, yo trabajo 6 horas. No, yo diría, a lo mejor con menos salario, más trabajo. Entonces, eso tenemos que asumir y no debe haber quejas. Si hay quejas, estás desubicado. Entonces, yo creo que hay que ubicarse de manera justa en la situación, primero. Segundo, hay que saber que mi modelo de negocio, si soy empresario o ejecutivo, ahora se pone a prueba. Estamos a prueba de recesión. Quiere decir, mi empresa y mi modelo de negocio está ahora en examen. Y tengo que aprobar el examen. Tengo que saber que este es un examen. No puedo decir, no, la culpa tiene otro. No, ahora pongamos a prueba nuestra capacidad y hagámoslo de manera positiva. No lo hagamos de manera de quejón o lastimera, sino de manera activa, de manera positiva. La situación está grave, pero la vamos a pasar. Entonces, hay como 3 etapas en la mente. Una es la del susto y de la reacción rápida. Adrenalina, ¿no? Me asusto y reacciono. Y a veces cometo errores porque me precipito en mis decisiones. Hay una segunda etapa que dice, momento, calma, vamos a aprender. Vamos a aprender de eso. Vamos a anticiparnos, vamos a mirar nuestro flujo, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Quizá alguna categoría no funciona bien, algún producto le damos de baja y tomamos otro. Ok, vamos a aprender de la situación y de ahí viene otra etapa, que es la de oportunidades y de crecimiento. Yo puedo en esta situación crecer en algunas cosas en que antes no he crecido. También esa crisis nos acelera. Antes yo he visto empresas que su plataforma digital
tardaron 2 años, 3 años, y ahora la hicieron en 2 meses, lo que no han hecho en 2 años. Entonces hay que acelerar, hay que ir rápido. El tiempo es oro, el momentum es más importante que la excelencia. Es decir, de movernos más rápido es más importante que decir, no, aquí lo vamos a hacer. No, vamos adelante. Eso es lo primero. Sí, para las empresas. Cambio. Si no cambio mi forma de pensar, no voy a cambiar, no voy a entender lo que pasa. Muy bien, Martín. Sí. ¿Ah? Perfecto. Voy a aprovechar los 10 minutos que quedan, Martín. Tenemos muchas preguntas. Quizás mientras más corta la respuesta le vamos a dar más oportunidad a todos los que están interviniendo, nuestros amigos. Quiero comenzar de abajo hacia arriba, la cantidad es grande de preguntas. Con Javier Urey le pregunta, ¿qué opinión merece el costo? Voy a ir con Javier. ¿Qué opinión merece el costo de transferencia de recursos al exterior cobrados por el Banco Central del 2%? Claramente es un impuesto directo al sector formal. ¿Qué opina de revisar la tabla de comisiones como medida concreta que permite un ahorro en flujo para el sector formal a nivel empresarial? Estoy de acuerdo que podríamos aliviar de esa manera el sector empresarial y especialmente el sector ligado al comercio exterior. Y desde ese punto de vista, 100% de acuerdo con Javier. El problema es que si soy ministro de Desarrollo de Economía y Finanzas Públicas, no voy a querer bajar ningún impuesto, porque mi situación fiscal está muy ajustada, está muy complicada. Voy a tener mucho menos ingresos por el gas, tengo mucho menos ingresos por los diferimientos. Las empresas van a pagar menos impuestos porque van a ganar menos dinero, hay menos transacciones, por lo tanto, pagar impuestos. Si yo soy ministro de Finanzas Públicas, es muy complicado. No. Entonces hay que mirar los dos lados. Perfecto. Martín, Laila Salome, si se debe pagar un sueldo básico focalizado. ¿Qué es un sueldo? Un sueldo básico focalizado, dice. Yo diría no hay que pagar un sueldo básico, lo llamaría un ingreso básico de emergencia y tomaría la canasta y lo haría muy segmentado. De pagar un salario adicional no lo veo muy práctico. Muy bien. Linés Salinas, con esta situación, ¿cuál es la proyección del tipo de cambio del dólar para los próximos meses? Estable. Tenemos las proyecciones en este momento. O sea, una modificación del tipo de cambio sería fatal. Nadie lo quiere. Porque si la gente pensaría que va a cambiar el boliviano, el tipo de cambio, agarraría la plata, su poca plata, la cambiaría en dólares y la guardaría. Y eso tendría un efecto recesivo y contractivo terrible, porque la gente guardaría la plata. Ahora lo que necesitamos es que la gente gaste la plata. Y tenemos suficientes reservas por el momento, y medidos en meses de importaciones. Y si traemos dinero de afuera, vamos a tener dólares suficientes como para no tener que modificar el tipo de cambio. Mauro Arriaga, ¿cree que es factible la devolución de las AFPs como ya hicieron en Perú? No lo haría por varios motivos. Uno es que en este momento las AFPs son los principales proveedores de liquidez a la banca. Es decir, no hay ahorro más allá de las pensiones. Debilitaríamos muy fuerte los depósitos, y si no hay depósitos no hay crédito. Ahora necesitamos crédito. Y además nuestros fondos no son suficientes como para bajarlos. No lo haría. En Bolivia hay condiciones muy distintas que en Perú. Sí, correcto. Juan Carlos Ortiz, ¿qué rol asigna desde el punto de vista de la demanda al mercado interno versus la exportación, el consumo versus la inversión para la reactivación económica de corto plazo, es decir, hasta los próximos 12 meses? ¿Algunas medidas de reactivación de la demanda interna que pueda sugerir? Sí, ese es un buen tema. La inversión es un gran tema. Yo haría una tremenda ofensiva de inversión, la extranjera directa, la nacional, porque el gobierno, el fisco va a tener dificultades de mantener la inversión en un nivel como lo ha tenido cuando teníamos mucho dinero, cuando el fisco tenía mucho dinero. Ahora ya no tiene dinero.
Entonces vamos a tener mucho menos inversión pública, por lo tanto tendría que ser compensado por la privada y por la extranjera directa. Entonces una ofensiva a todo dar para la inversión privada nacional y una ofensiva de exportación, levantando todas las barreras. Todos los que son exportadores los adulamos, los tendríamos que adular y barrer todas las límites, todas las barreras que hay, barrerlas y dejarles exportar, porque necesitamos dólares, ¿no? Necesitamos dinero y la exportación es la forma más noble de generar divisas. Marcelo Guzmán pregunta, ¿qué cree que suceda con las empresas que trabajan para el Estado, las contratistas? Porque el Estado no está pagando y eso puede arrastrar a todos los que le prestan servicios. Sí, el gobierno está intentando de dar liquidez a través de los pagos, se están esforzando mucho, pero en el futuro, en los próximos años, el espacio para hacer inversión pública como se tenía antes no está. Va a ser mucho más difícil. Quiere decir que hay que terminar el ciclo de cobranza y de pagos para que las empresas tengan el dinero que ya han gastado y tendríamos que habilitar otros mercados para estas empresas, porque el mercado de la inversión de obras públicas va a disminuir, no va a crecer. Alfonso Cortés, ¿cómo enfrentar al tigre si las hienas, y pone entre paréntesis, los políticos están arrasando con todo y quieren elecciones aún a riesgo de profundizar la pandemia? Cuando pensamos en el tigre, pensamos en todo el zoológico, pensamos en las hienas y todas, pero no lo llamaría hienas, no los descalificaría, sino yo creo que una gran tarea es que entendamos que todos tenemos nuestra tarea. El gobierno está haciendo su tarea, las empresas tienen que hacer su tarea, el ciudadano, el hogar, el informal. Entonces, más bien tendríamos que intentar de llevarnos bien. Cuando tenemos problemas, no tenemos espacio para llevarnos mal, porque llevarnos mal nos genera un gasto de recursos. Sí. Entonces, ahí mi criterio es llevémonos bien y no pienso en que sean hienas. Aquí una que también tiene un poquito de componente político, Martín. Ormando Bacadíes le dice, ¿cuál es su opinión respecto a la promulgación por la presidenta de la ley de elecciones para el 6 de septiembre y cuál es el impacto en la economía? La primera parte no puedo contestar porque no es mi campo, no soy analista político. Sobre la economía, por supuesto, las elecciones tienen siempre una influencia. Creo que el gobierno actual va a hacer lo que pueda por el lado positivo para que la economía se mantenga a flote y las luces no se apaguen. Y el gobierno que entra también, es decir, va a tener un tremendo reto porque va a tener una situación, un ciclo muy complicado. Más adelante, ojalá los dos periodos se empalmen bien y no pensemos en cortes, que en septiembre hay un corte. No, eso tiene que seguir fluyendo y tiene que engranar. Los periodos políticos no deberían significar cortes económicos y ojalá seamos todos los que están tomando las decisiones las tomen de manera responsable. Bueno, vamos a tratar de hacer responder 4 últimas preguntas, Martín. Aprovechando, voy a pedirle la comprensión a los canales de televisión que están retransmitiendo esta señal. 5 minutitos más para contestar, a ver si puede 4 preguntas, Martín, de manera resumidita. Yuri Luz, me parecen interesantes las últimas 4 que han surgido acá. Yuri Luz, estimado Martín, ¿cuál es su opinión con el crédito CREES que lanzó el Gobierno Nacional de Bolivia? ¿Es factible? Sí. Perfecto. Exxon Cristian Gutiérrez, ¿qué pasará con los consultores en línea sin protección y aparte estamos endeudados con impuestos? Uy, ese es un gran tema. Ellos están muy afectados, van a estar muy afectados. Si traemos dinero, por eso insisto mucho en que tengamos un paquete económico de potencia. Si traemos 3.000 millones de afuera y movilicemos otros 3.000 millones de adentro y tendríamos 6.000 millones de dólares disponibles y los inyectamos en la economía, hay trabajo.
Por eso el punto 1 en la recomendación es traigan dinero y no se preocupen ni miremos mucho los equilibrios macros, sino hay que dar dinero a la economía. Entonces, si lo hacemos eso, va a haber trabajo también en ese sector. Bit Angulo, ¿qué medidas sugeriría Martín para despegar las soluciones tecnológicas y digitales para el sector emprendedor en el país? Yo levantaría en primer lugar todas las restricciones, las barreras, y le estaría condiciones y le estaría, ¿cómo se llama? Le estaría facilidades tributarias. Si a alguien le bajo los impuestos, serían ellos, porque ese es un rubro que nos puede dar mucho futuro. Tenemos condiciones, tenemos clústeres en el país ya, tecnológicos. Cochabamba tiene un clúster importante, y yo les daría facilidades tributarias, les levantaría todo tipo de restricción y fomentaría la cooperación empresa-universidad para que alrededor de los clústeres las universidades se conviertan en centros de excelencia, apostando a este rubro. Muy bien. Guachantelo hace un momento indicó que en esta nueva realidad debe haber un pacto donde el empresario se compromete a generar empleos. Martín, ¿usted cree que con las normas laborales y cargas sociales hoy en día el empresariado se sentiría seguro en incrementar su plantel de trabajadores? Sí, es contradictorio, por cierto, porque tenemos una rigidez en las normas laborales que complican un poco las cosas, trabajar parcialmente, etcétera. Pero no se puede cambiar tampoco el código laboral, porque eso es un gran tema, es un tema político muy importante. Pero sí lo que haría es buscaría una forma muy estrecha de trabajar empresario, trabajador, colaborador en la empresa. No me fijaría siempre en las normas, sino diría, aquí estamos juntos. Eso de trabajador y empresario, que somos muy diferentes, que el uno tiene interés del otro, es una falacia. Estamos en el mismo barco. Sí. Y tenemos que superar esas cositas y decir, yo busco formas de trabajar en la empresa que consideran los intereses del trabajador y del empresario, la milla extra, sí, de los dos. Joel Vargas de Tarija, Martín, la economía en Tarija ya lleva 5 años de decrecimiento, además está fuertemente vinculada a la inversión pública, fondos que provienen por regalías de hidrocarburos, que también bajaron. ¿Qué medidas se necesitarían aplicar para reactivar la economía tarijeña? Dice. El agro. Eso de vivir del sector público es complicado y de obras públicas es complicado, y quizá ese es uno de los problemas estructurales de la economía tarijeña, la dependencia de las regalías y de las obras públicas. Tarija tiene un tremendo potencial de fruta, de vino, y tiene vinos de clase mundial. Es decir, tenemos vinos famosos, hechos en Tarija o en Sinti. Y yo apostaría al sector fruticultor, viticultor y agro en general en Tarija. Es una tarea quizás de más largo plazo, pero rinde. Yo me saldría de esa economía extractiva que tiene. Tarija es un ejemplo de los problemas del extractivismo. Bueno, no nos queda tiempo más que para la última pregunta, Martín. Carlos Ken, ¿es factible en esta situación y momento una reforma tributaria? El IT es un impuesto ciego y regresivo, y es un impuesto que crea en forma escondida un aumento en el impuesto de utilidades. Es una carga dura para el sector empresarial formal. ¿Sería posible eliminar este impuesto específico, el IT? Yo diría, no hay mucho espacio para hacer en este momento una reforma tributaria por la situación del fisco, de cómo está el fisco. Además, es un tema estructural. O sea, los temas laborales, tributarios, regulatorios son estructurales. Eso va a tener que hacerse en el mediano plazo. El nuevo gobierno tendrá que enfrentar eso. Y por otro lado, la situación fiscal como tal es muy complicado como para eliminar impuestos. Si los elimino, ¿de dónde saco el ingreso de este impuesto? Lo tendría que buscar por el otro lado, y a veces peor. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Carlos que necesitaríamos pensarlo, necesitaríamos una reforma tributaria, pero en este momento no hay un espacio ni político ni punto de vista financiero. No hay en este momento esta posibilidad. Y es un tema estructural.
termino con eso. Es un poco, estamos todavía en terapia intensiva. No nos podemos ocupar de todos los órganos, tenemos que ocuparnos de los críticos. Entonces los temas estructurales tendrían que venir un poquitito más adelante. Muchas gracias, Martin Rapp. Ha sido, como esperábamos, que es un encuentro de lujo, un privilegio el poder haber conversado con usted en este espacio de entrevista interactiva de Forbes Live, en directo para todo el país a través de la red Citel, también de televisión, a través de Ciudad TV en Santa Cruz, Canal 37 de Cotas Cable, y el streaming en Forbes y en Asuntos Centrales. La verdad que quiero agradecerle en nombre de toda la audiencia que hemos tenido enorme hoy por esta explicación tan profesional como siempre usted, desde el punto de vista de quien consideramos es uno de los economistas más influyentes de Bolivia. Gracias por esta oportunidad. Ojalá volvamos a encontrarnos pronto, Martín. Un abrazo. Muchas gracias y gracias por la audiencia, por participar en este espacio. Gracias, Tufi. Gracias a usted. Así hemos completado poco más de una hora en esta entrevista interactiva con Martin Rapp. Segundo domingo que estamos con ustedes y los invitamos, si Dios quiere, para el próximo domingo con otro importante economista, reconocido economista a nivel nacional. Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia, estará también aquí en este mismo espacio. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.